Ahora Aquí, sí. aquí tengo la parte del Spotify por si acaso. Sí, coloqué ahí la vaina con la lista de los temas. Bienvenidos a la Odisea Oral. En esta parada vamos a analizar el último disco de una banda que resuena bastante con su violencia, Cryptopsy, y su disco Insociable Violence. Acompáñenos en este viaje. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Jeremy, junto a mí está. Jesús González. ¿Cómo estás, homie? Bienvenido. Todo bien. ¿Le puedes dar una introducción a la banda también, los que no conocen Cryptopsy? Bueno, Cryptopsy es una de las leyendas del brutal death metal, technical brutal death metal oriunda de Canadá. Es una banda liderada por el señor Flo Munier, autora de discos bastante representativos en la historia del metal extremo, como Blasphemy Made Flesh, Non So Vile, y bueno, muchos otros trabajos que vinieron después. Yo particularmente tuve la dicha de conocer a Cryptopsy por allí, por el 2008-2009, con su sí. trabajo Whisper Supremacy. Pues es un trabajo que a mí me pareció en lo particular bastante sobrio a comparación de los primeros trabajos que se hicieron con el señor Lord Worm, que fueron Blasphemy Made Flesh y Non Survive. Sí, que particularmente resultaron que para mí bastante violentos, pero bueno, después se fueron como que volviendo un poco más íntegros sí, también. ese Whisper Suprema se me pareció un poco más sobrio que los primeros dos discos. Sí, es que después se fue más en violencia pura. También es una banda que tuvo desaciertos, pues ya cuando llegó su tercer vocalista, el señor Matt, que ahorita es el vocalista desde aquel entonces, sacaron un disco que fue considerado infame, que se llama The Unspoken King. Sí. Ese sí que lo escuché, solamente vi la portada y ya vi como que se están vendiendo. No, es que por ahí ya ellos querían irse por un lado, por el deathcore, el metalcore, se querían ir por una onda de esas que no funcionó. Luego en el año 2012, en base a lo que ocurrió, ellos sacaron un disco independiente llamado Cryptopsy, que ya pues fue reafirmar principios y volvieron a mucha de la violencia de Non Survive y Blasphemy Made Flesh. Y bueno, posteriormente han venido otros trabajos y vino uno en 2021, no recuerdo el nombre, y ahorita nos trae Unstable Violence. Bueno, en palabras iniciales, ¿qué te pareció el disco, Jesús? Bueno, una parranda de coñazos. Es lo único que puedo decir. En palabras generales. El disco es una parranda de coñazos de principio a fin. Pero a pesar de ser bastante violento, bastante veloz, es un disco que tiene muchísima coherencia. Un trabajo bastante coherente. Es un trabajo que evoca muchísimo de esos momentos de la esencia principal de la banda, de trabajos clásicos. Y a pesar de todo, pues es un trabajo que tiene muchísima melodía, sí, a pesar de la violencia que está. Sobre todo en canciones como The Art of Emptiness. Y Or Great Deception, particularmente fueron mis canciones favoritas. Ahí se tornó un poco más melódico. Sí. Al principio el disco es avasallante, pero uno nota como todos esos detalles. Los solos son una locura, particularmente. Es muy bueno. Particularmente yo lo disfruté muchísimo. ¿Tú qué piensas? Bueno, a pesar de que han pasado también años, también aún me acuerdo, por ejemplo, de la época cuando uno estaba, por ejemplo, era más adolescente, aún me acuerdo del impacto, como que me hizo este disco de Nine Feet, o sea, que tiene la portada roja, no sé si te acuerdas. Sí, el Reign Supreme. Ese para un antes y un después en cuanto a la música extrema. Y pero conforme pasaron los años, honestamente ya me fui como que desligando un poquito también de la música extrema, yéndome a otros géneros como que más calmados también para mí.
Pero este fue un regreso glorioso a ese amor que le tenían a la música extrema. Sí, es que Por, también hay ciertos riffs allí, sobre ajá, todo en las últimas canciones, que hace pensar en grindcore, en riff sí. así tipo Diane Fetus. Era un coñazo en la cara, Sí, sí, básicamente. sí, totalmente, evidentemente. Es Pero que honestamente, de verdad tenía tiempo que no disfrutaba un disco de este calibre que no necesitaba ser ostentoso, necesitaba también presumir de grandes habilidades de guitarra, a pesar que sus solos de guitarra son muy buenos, sí, sí, pero sí. pues, sino simplemente fue lo básico. Coñazo con melodía. Sí, claro, el señor Flo es una metralleta. De más. Es una metralleta. Pero honestamente disfruté ese disco. Si alguna vez quieren, están metidos en la onda de la música extrema y quieren un boost, o sea, para hacer ejercicio, salir a correr o simplemente para drenar esa ira que tienen, Es el este disco perfecto. es perfecto Es también perfecto para... para eso, en realidad sí. No tengo mucho que decir porque, o sea, el disco es El disco es muy una sencillo. parranda de coñazos de Exacto. principio a fin. Exactamente, no hay tanta profundidad en cuanto a eso, pero sencillamente es muy disfrutable, es muy bueno. Yo honestamente le doy un 8.5. ¿Y tú? Sí, yo un 9, me Jaja, pareció muy nice. bueno, me pareció bastante bueno. No es de lo mejor que haya escuchado en mi vida, porque, o sea, en estos momentos con toda la onda que hay, Sí, las bandas evoluciones. como Shadow of Intent, Ajá. soy más de ese tipo. Los mismos Carol Decapitation, con la Claro. onda progresiva que ellos manejan, extremo. Slow to Prevail también. No, Slow de To Prevail no los metería ahí, pues ¿No? no, no, Está no. bien. En realidad ellos no están por ahí, no están en esas ligas. Exacto. O por ejemplo también cuando vimos que, por cierto, chequearon también un review de ese disco, cuando vemos acá otras bandas que van más a la locura, como Imperial Triumphant con su último disco. Sí, exactamente, no es lo mejor que haya escuchado, Exacto. me Es agradó disfrutable. muchísimo, me pareció muy bueno, me divertí muchísimo Mm. escuchando este disco. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció el último disco de Cryptopsy? Suscríbete al canal, no olvides darle like, nos ayudaría muchísimo. Activa la campanita de las notificaciones para estar siempre en comunicación. Gracias por acompañarnos en esta parada por esta odisea oral. Chau, chau.